Entonces, el día de hoy vamos a continuar el tema del que habíamos estado hablando. El día de hoy son disautonomías. Y bueno, la disautonomía es un término que se utiliza para englobar diferentes condiciones médicas que causan disfunción del sistema nervioso autónomo. Y es algo que suele ser bastante común. Alrededor de 70 millones de personas viven en el mundo con alguna forma de disautonomía. Entonces, el sistema nervioso autónomo está constituido o está dividido en tres partes, ¿no? El sistema nervioso simpático, el parasimpático y el entérico. Esto es importante porque muchas veces no lo incluimos y algunas formas de disautonomía se limitan al sistema nervioso entérico, que va a veces un poco de la mano con lo que se conoce como síndrome de intestino irritable. La disautonomía se presenta cuando uno más de estos sistemas falla y puede llegar a provocar discapacidad. La forma más común de disautonomía se presenta con el control de la función cardiovascular, siendo el síncope su presentación más habitual. Otra manifestación común es el POTS, que es el síndrome de taquicardia postural ortostática. Y hay enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, la atrofia de múltiples sistemas, falla autonómica pura, que incluyen la disfunción autonómica. Entonces ahorita vamos a ver algunas de ellas. Y el día de hoy vamos a ver el síndrome de POTS, hipotensión ortostática, síncope neurocardiogénico, atrofia de múltiples sistemas y enfermedad de Parkinson. Entonces, hay diferentes, como lo explicaba, la disautonomía es como un término que engloba la manifestación principal de cada una de estas enfermedades. Algunas de ellas pues no están como tal muy bien reconocidas o muy bien estudiadas y por eso solamente vamos a ver estas cuatro. Entonces, vamos a ver primero el síndrome de taquicardia postural. Es caracterizado por intolerancia al ortostatismo, incluye síntomas intermitentes de intolerancia junto con taquicardia, pero la característica aquí es que no incluye la hipotensión. O sea, el paciente si el paciente presenta hipotensión, queda fuera de este diagnóstico. Suelen ser pacientes jóvenes con una relación mujer-hombre de 5:1 y suele iniciar en la adolescencia. Y un poco de la fisiopatología que también ya la habíamos más o menos comentado, que pues cuando nosotros nos ponemos de pie en contra de la gravedad, hay una serie de mecanismos compensatorios que contrarrestan el desplazamiento de sangre hacia la parte inferior del cuerpo, que suele ser cuantificado entre 500 y 800 mililitros, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene estos mecanismos, digamos, alterados por los cuales no puede soportar esta pérdida de sangre en el retorno venoso, pues presenta los síntomas que ya habíamos visto en la clase pasada. Entonces, en el momento en el que ocurre el desplazamiento, el cambio de posición, el sistema nervioso autónomo responde a la baja de presión en el seno carotidio y en el vasoreceptor aórtico, aumentando el tono adrenérgico para aumentar el retorno venoso con la venoconstricción y también la contracción del músculo liso. A su vez, pues también el estar de pie involucra tener tono muscular aumentado para sostener la posición, ¿no? Y esto, el tono muscular y la contracción muscular hacen que aumente el retorno venoso. Bueno, esta respuesta simpática aumenta el tono vasoconstrictor y por tanto también la frecuencia cardíaca y el inotropismo. También los vasos de capacitancia, como ya lo habíamos comentado, para mantener el retorno venoso y evitar si quieres, vale. Entonces, en el síndrome de POTS, los diferentes factores alteran la respuesta normal y puede ser desencadenado por otras condiciones. Entonces, cuando hay una reducción del volumen intravascular en un paciente que está deshidratado, pues se puede confundir con esta alteración. El desacondicionamiento cardíaco, pacientes que no están acostumbrados a hacer ejercicio o pacientes con hospitalizaciones prolongadas, con baja actividad física o estado de postración, pues evita que el cuerpo pueda regular al estar de pie con todos estos mecanismos compensatorios para mantener la presión arterial y la perfusión cerebral y pues esto provoca síncope. También estos pacientes pueden tener disfunción neuroendocrina y pueden tener un estado hiperadrenérgico con aumento de receptores de angiotensina 2.
Esto hace que los pacientes, digamos, compensen la baja de presión por la disminución del retorno venoso con la taquicardia, que es la fisiopatología de este síndrome. También otra cosa que caracteriza a estos pacientes es que en decúbito estos pacientes suelen tener presiones arteriales algo elevadas y, digamos, mantienen una presión normal al estar de pie, porque no pueden tener hipotensión, pero este estado hiperadrenérgico los mantiene con presiones elevadas en posiciones de reposo. Y los pacientes pueden presentar neuropatía hasta en el 50% de los casos, y está descrito también en el síndrome post-COVID como una de las alteraciones importantes que produce esta disregulación del sistema nervioso autónomo. Entonces, los síntomas ocurren cuando el paciente se encuentra de pie y pueden llegar a ser incapacitantes. Los pacientes pueden llegar a tener limitación física importante al grado de no poder realizar actividades de la vida diaria. Y deben tener especial cuidado, que era algo también de lo que ya hablábamos, cuando realizan actividades como baños con agua caliente, por lo mismo de la vasodilatación, al estar cocinando, por estar mucho tiempo de pie en lugares en donde hace mucho calor y porque es un lugar peligroso para tener un evento de síncope. En reuniones sociales es algo que comentan muy frecuentemente debido a que están mucho tiempo de pie y a veces pueden estar, o sea, están de pie pero con bajo desplazamiento, o sea, baja actividad física, y esto puede propiciar el síncope. Y también en las paradas de autobús o de metro, por la situación en la que si ocurre un episodio de síncope, pues puede estar en peligro su vida, no por el síncope, sino por la situación en la que se encuentran. Y existen otros síntomas no relacionados con la fisiopatología, que suelen ser pacientes que padecen de ansiedad, fatiga crónica, disfunción cognitiva, alteraciones del sueño y cefalea. La cefalea se suele describir como en inglés es coat hanger, que es el gancho en donde se cuelga un abrigo, que es una cefalea que tiene como una extensión hacia el trapecio y hacia los hombros, que es típica de las disautonomías, ¿no? Y esto también es importante porque a veces son pistas de que el paciente lo puede tener, ya que si no hacemos la evaluación adecuada, ahorita vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, pues realmente nunca lo vamos a evidenciar. Y aquí ustedes pueden ver, este es un paciente al que se le hace una prueba en mesa de inclinación cuando el paciente está de pie, digamos, cuando la mesa está a 70-80 grados. Hay hiperemia en los miembros inferiores, que habla de esta incapacidad para mantener el tono vascular y el desplazamiento de la sangre. También a estos pacientes se les puede hacer una electromiografía o velocidades de conducción mientras se hace la prueba de inclinación, y tienen una disminución en el tono y en la conducción muscular, y esto habla también de la disfunción del sistema nervioso autónomo para responder ante estímulos bajo estrés, como sería el cambio de posición. Entonces, el diagnóstico se hace con la historia de intolerancia al ortostatismo, con o sin síntomas sistémicos. Un paciente puede tener este síndrome sin presentar nunca un síntoma. Y hay correlación con síntomas con el incremento de la frecuencia cardíaca de al menos 30 latidos por minuto a los 10 minutos de haber estado de pie, sin presentar hipotensión, que esta es la característica más importante para hacer el diagnóstico de este síndrome, ya que hay varios que se le parecen. Entonces, en pacientes menores de 20 años, el límite es 40 latidos por minuto. Y hay otras, o el realizar pruebas autonómicas confirman el diagnóstico y el grado de intolerancia al ortostatismo. Pues este síndrome no solo se presenta en pacientes jóvenes, sino también, como habíamos visto, hay otras enfermedades neurodegenerativas que pueden al mismo tiempo presentar este síndrome. Y la forma más adecuada de hacer el diagnóstico o de inducir la taquicardia es con la prueba de mesa de inclinación, porque elimina el tono muscular que mantiene el retorno venoso, ¿no? Entonces, normalmente si nosotros le pedimos a un paciente que de decúbito pase a estar de pie, como ya habíamos dicho, eso implica un esfuerzo e implica que el músculo esté contraído para sostener la posición del paciente,
y eso de alguna forma mantiene hasta cierto punto o compensa algo de la deficiencia para mantener el retorno venoso. Si nosotros lo hacemos en una mesa de inclinación, el paciente no debería de hacer esfuerzo al estar de pie y eso, digamos, lo somete a una prueba de estrés o exagera un poco la situación para poder hacer el diagnóstico. La evaluación inicial de un paciente en el que se está sospechando el síndrome debe de siempre incluir electrolitos séricos, biometría hemática, pruebas de función tiroidea y un electrocardiograma basal. Idealmente, esta frecuencia cardíaca o cuando se hace la prueba en la mesa de inclinación, se debería de realizar con un monitoreo electrocardiográfico continuo, con una duración de al menos 10 minutos, y la toma de la presión arterial se prefiere que sea con un instrumento que no utilice un esfigmomanómetro, o sea, que no tenga un brazalete que infle para tomar la presión, sino que se haga con un pletismógrafo, para que no haya, digamos, un confusor de estrés sobre la pared arterial que pueda alterar la medición en una primera instancia y después al repetir la medición cuando se está haciendo la prueba. Después, la hipotensión ortostática, que es diferente de este síndrome, y la fisiopatología es más o menos la misma. Cuando los reflejos autonómicos se encuentran dañados o existe una depresión importante de volumen intravascular, podemos encontrar hipotensión ortostática, ¿no? Entonces, esta es una condición, es, digamos, la parte de por ejemplo, de la prueba de elevación de piernas, cuando evaluamos la respuesta a volumen, o en pacientes que están tomando antihipertensivos, el que más se asocia es el prazosin por su mecanismo de acción. No solamente ocurre en pacientes que tienen deficiencia o que tienen alterado el sistema nervioso autónomo, sino también en algunos que toman ciertos medicamentos. Es más común en adultos mayores por disminución de la sensibilidad de los vasoreceptores. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Los vasoreceptores aórticos y carotídeos sensan que no hay una adecuada tensión arterial y por eso se echa a andar todo el mecanismo reflejo. Se presenta hasta en el 18% de los pacientes mayores de 65 años, pero solo el 2% es sintomático, perdón. Entonces, esto es importante porque a partir de aquí, pues estos ya son adultos mayores y pues esto incrementa el riesgo de caídas, que pues sabemos que en adultos mayores pues es más, puede acabar con la vida de un paciente. Se asocia comúnmente al uso de antihipertensivos y vasodilatadores como nitratos, calcio antagonistas, antidepresivos y opioides. Y es una causa común contribuyente a hospitalizaciones y factor importante en el síndrome de caídas. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. En los pacientes con disfunción del vasoreceptor, las neuronas simpáticas postganglionares se ven incapaces de compensar los cambios fisiológicos de la caída en la presión arterial al cambiar de posición, al no poder liberar suficiente norepinefrina para mantener el tono vascular y generar un mecanismo reflejo compensatorio. La presión arterial cae de forma progresiva conforme pasa el tiempo al estar de pie, porque no hay una vasoconstricción efectiva. Y aunado a esto, la misma difusión suele impedir el aumento de la frecuencia cardíaca o incluso la disminución de la misma. Entonces, a diferencia del POTS, aquí sí hay hipotensión, que es lo que caracteriza al síndrome, y puede o no haber aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? El hecho de que no aumente la frecuencia cardíaca nos habla de severidad y de, digamos, tendríamos que tener especial atención en estos pacientes porque son más propensos a tener caídas y síncope. Las enfermedades que más comúnmente producen esta degeneración son las sinucleinopatías, como la enfermedad de Parkinson, la atrofia de múltiples sistemas, la demencia de cuerpos de Lewy y la falla autonómica pura, ¿no? Que son los principales prototipos en los cuales ocurre la hipotensión ortostática. La sintomatología es similar al de las disfunciones cardiomediadas, como lo veíamos en la clase pasada, y ocurre con cambios de posición, pero también puede ocurrir en el postprandio o cuando el paciente está exhausto por el ejercicio físico, pero en la fase, digamos, de recuperación.
Los síntomas están mediados por hipoperfusión cerebral, incluyen debilidad generalizada, mareo, visión borrosa, maurosis y puede llegar al síncope. Es poco común, pero el ortostatismo puede llevar a angina o incluso un evento vascular cerebral. Y aquí también los pacientes hasta en un 50-90% durante los episodios suelen presentar cefalea en gancho de abrigo, que es esta cefalea que discurre a través de la cara posterior del cuello, en el trapecio y los hombros. Y también estos pacientes suelen tener hipertensión al estar sentados o acostados. También una variante de estos son los pacientes que tienen, o consecuencia de esto, los pacientes que tienen una rigidez de la pared arterial aumentada, que no, pues esto altera la sensibilidad de los vasoreceptores y provoca como consecuencia esto. Y por eso estos pacientes, o en particular ellos, tienen hipertensión al estar sentados o acostados. El diagnóstico se hace midiendo la presión arterial en decúbito supino y al estar parado, y se debe documentar una disminución de 20 milímetros de mercurio o más en la sistólica o de 10 milímetros o más en la diastólica. Se debe tomar la presión arterial después de 5 minutos de decúbito y se puede utilizar la mesa de inclinación para demostrar la falla autonómica, ¿no? Que era lo que comentábamos, exagerando un poquito, eliminando el tono muscular. Y nos ayuda también a monitorear la frecuencia cardíaca y todos los demás parámetros para hacer el diagnóstico. Se debe diferenciar entre la hipotensión ortostática neurogénica y no neurogénica de acuerdo a la frecuencia cardíaca. La hipotensión ortostática neurogénica utiliza o va más por la fisiopatología de falla del vasoreceptor y se saca una relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial, en donde una relación de menos de 0.5 latidos por minuto por cada milímetro de mercurio de caída de TA hace el diagnóstico de una falla del vasoreceptor o una hipotensión ortostática neurogénica. Y la hipotensión ortostática no neurogénica se debe más a una depresión de volumen. Digamos, acá estarían todos los pacientes con aterosclerosis, aspectos adversos de medicamentos y todo eso. Y acá más bien los pacientes como los que comentábamos la clase pasada. La complicación más temida en el adulto mayor son las caídas, y la hipotensión ortostática es un factor de riesgo cardiovascular. Esto está demostrado, más bien suele ser más una asociación, no implica causalidad, ya que no discriminan, o sea, los estudios que se han hecho no discriminan entre las causas de muerte. En los adultos de 70.2 más menos 8.5 años, al padecer esta entidad, tienen un HR de 2.4 para padecer eventos cardiovasculares a futuro. Y esta entidad también se ha asociado a deterioro cognitivo y demencia. Y pues se supone que esta lesión está mediada probablemente por estas lesiones repetitivas por hipoperfusión, que poco a poco van llevando al paciente primero a un deterioro cognitivo leve y después a una demencia. Y hay algunos estudios que que han estudiado el uso de maniobras para evitar la hipotensión ortostática, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver el cambio en la presión arterial media y el tipo el uso del tipo de diferentes tipos de maniobra, ¿no? Entonces, cuando se utiliza la preactivación muscular, pues son pacientes que se les pide que antes de ponerse de pie empiecen a tener contracciones o que crucen las piernas antes, cuando sepan que ya se van a poner de pie. Y la otra maniobra es que se pongan de pie, digamos, o sea, en el mismo movimiento, pero ya que estén parados, crucen las piernas de esta forma, y esto evita significativamente los cambios en la presión arterial y el riesgo de caídas. Después vamos a ver la atrofia de múltiples sistemas, que antes se conocía como el síndrome de Shay-Drager. Esta es una enfermedad neurodegenerativa que involucra los ganglios basales, tallo cerebral, cerebelo y médula espinal, y forma parte de las sinucleinopatías junto con Parkinson y la demencia de cuerpos de Lewy. También pertenece a los síndromes parkinsonianos, ya que esta es como su forma más común de presentación, junto con la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración corticobasal, que en general todas estas son enfermedades raras. Una de sus múltiples manifestaciones clínicas es la disautonomía. Aquí es una resonancia magnética en TU2,
en donde ustedes, bueno, aquí no se ve mucho, pero es la característica del síndrome de Scheidegger, que es la hipointensidad de los ganglios basales. Suele presentarse entre los 54 y 58 años de edad, que suele ser la edad de inicio, y la característica es que es antes de la enfermedad de Parkinson. Puede aparecer tan temprano como a los 31 años y tan tarde como a los 78. Y algo importante de esta enfermedad es que se han identificado síntomas prodrómicos de esta condición antes de que como tal empiece la atrofia, y pues esta en sí es una enfermedad mortal y para la cual no hay ningún modificador de la enfermedad, solamente el tratamiento es sintomático y paliativo. Inicialmente los pacientes tienen alteraciones de la fase del sueño REM, suele presentarse 2 décadas antes de hacer el diagnóstico. La falla autonómica aislada, especialmente la incontinencia, previo al establecimiento de síntomas motores, y los signos motores sutiles, que son signos parkinsonianos leves, simétricos, sin temblor. Las alteraciones del sueño REM y la falla autonómica aislada están incluidas dentro del grupo de las disautonomías, y es importante porque pueden ser pistas de que ese paciente en un futuro vaya a presentar atrofia de múltiples sistemas. Y después está la enfermedad de Parkinson, que es la principal causa de parkinsonismo, que no son lo mismo. El parkinsonismo es un síndrome que se caracteriza por temblor en reposo, rigidez, bradicinesia e inestabilidad postural. Y la clínica está producida por la degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas en los ganglios basales, incluyendo la sustancia negra, y por lo que existe una disminución de niveles de dopamina. Pero esta disminución de niveles de dopamina no solamente es a nivel del sistema nervioso central, sino también en el sistema nervioso periférico y autónomo. Y por lo tanto, estos pacientes presentan la disautonomía, que es una de las características y de los síntomas prodrómicos tanto de enfermedad de Parkinson como de atrofia de múltiples sistemas. Dentro de los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson se encuentra la disfunción autonómica, la cual incluye hipotensión ortostática cuando se afecta el sistema nervioso simpático, la constipación y la disfagia cuando se afecta el entérico, la diaforesis y la disfunción sexual cuando ocurre con el parasimpático. También en estos pacientes, tanto en Scheidegger como en Parkinson, la hipotensión ortostática puede agravarse con el tratamiento de levodopa, inhibidores de la monoaminoxidasa, y la tamsulosina para la disfunción sexual de la vejiga neurogénica. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto porque estos pacientes tienen un alto riesgo de caídas, ¿no? Y el tratamiento va más o menos dirigido de la misma forma a lo que dijo Fer en su clase pasada. Y bueno, hay otras pruebas diagnósticas que nosotros podemos realizar para estudiar la funcionalidad o la disfuncionalidad del sistema nervioso autónomo. Están las pruebas funcionales del sistema nervioso simpático, que es la primera es el estrés ortostático. Todas estas son pruebas que nosotros, digamos, podemos realizar de forma no invasiva. Y en la prueba de estrés ortostático, el cambio postural con monitoreo de frecuencia cardíaca y TA, se pone al paciente en decúbito y después se pone de pie durante 3 a 10 minutos, y la hipotensión ortostática retardada se presenta después de los 3 minutos, ¿no? Cuando no es retardada ocurre en el lapso de los primeros 3 minutos, pero cuando es retardada puede ir de los 3 a los 10 minutos. Y esto suele ser progresivo y nos habla el tiempo en el que se empieza a presentar, y la curva de la presión arterial nos habla de la gravedad o del grado de disfunción autonómica que tiene el paciente. Después está la maniobra de Valsalva, la cual tiene 4 fases. La primera fase es la expiración forzada contra una resistencia de 40 milímetros de mercurio por al menos 15 segundos. Esto tiene como propósito aumentar la presión intratorácica para disminuir el retorno venoso. Entonces, inicialmente, ustedes pueden ver aquí en la gráfica, la primera fase ocurre una ligera elevación de la presión arterial, y después, conforme se mantiene el aumento de la presión intratorácica, el retorno venoso baja, que es la fase 2 temprana, o 2A, y después la 2B, que es la tardía. Y conforme el gasto cardíaco empieza a bajar,
el varorreceptor sensa que hay una disminución en la presión arterial. Esto aumenta la presión, aumenta el sistema nervioso, el tono del sistema nervioso simpático, lo que provoca una vasoconstricción para aumentar la presión arterial, y ocurre esto en la fase tardía, que es esta parte de aquí. Después, en la fase 3 hay una alza mayor de la presión arterial compensadora porque se recupera el gasto cardíaco, y el paciente ya está respirando, digamos, de forma normal, se recupera el retorno venoso, pero el corazón sigue con una inervación o con un aumento del tono simpático, lo cual aumenta la presión arterial, y finalmente esto es sensado por el varorreceptor de nuevo, y esto provoca un aumento del tono vagal sobre la frecuencia cardíaca y hay una bradicardia compensadora, ¿no? Entonces, esa sería la evolución en un paciente normal. Esta prueba es bastante, digamos, descriptiva porque nos evalúa tanto el tono simpático como el tono parasimpático del paciente y su acción sobre la frecuencia cardíaca y presión arterial en un mismo momento, ¿no? Y en diferentes fases. Entonces nosotros pudiéramos determinar dónde está la falla, qué sistema está alterado y qué tratamiento es el mejor para el paciente con una maniobra de Valsalva. Después está el cambio de presión arterial con ejercicio isométrico, que primero lo que se hace es pasarle un dinamómetro al paciente para que haga una presión máxima, y después se le pide al paciente que haga una presión al 30% de su fuerza máxima, durante 3 minutos. Se mide la presión arterial antes y en cada minuto de la prueba durante estos 3 minutos, y la diferencia entre la tensión arterial diastólica previa y con esfuerzo debe de ser mayor a 10 milímetros de mercurio en una persona normal. La presión arterial en estas pruebas debe de medirse con fotopletismógrafo para mantener mediciones no invasivas seriadas, constantes, sin causar estrés al paciente y que pudiera alterar la prueba. Entonces, cuando esto no hay una subvariante de esta prueba que también toma en cuenta la frecuencia cardíaca, ya que cuando nosotros hacemos esta presión sobre el dinamómetro, idealmente las resistencias vasculares periféricas deberían aumentar, y inicialmente la frecuencia cardíaca debería disminuir, ya que se mantiene la presión arterial cuando hacemos este aumento de las resistencias. Debería de incrementar el tono vagal sobre el corazón, pero esa es como siempre y cuando se tome la frecuencia cardíaca. Esta prueba idealmente solo toma la presión arterial. Después, las pruebas funcionales del sistema nervioso parasimpático. Está la prueba de respiración máxima, que mide la relación entre el ritmo cardíaco y la respiración. Entonces se le pide al sujeto que respire a un ritmo de 6 respiraciones por minuto, en el cual durante la inspiración la frecuencia cardíaca debería de disminuir y durante la expiración la frecuencia cardíaca debería de subir. ¿Por qué ocurre esto? Porque con la inspiración disminuimos la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso y digamos que cada latido lleva un poco más de volumen, por lo tanto debería de activarse el tono parasimpático para disminuir la frecuencia cardíaca y como tal mantener el gasto cardíaco normal. Y cuando nosotros expiramos, la presión intratorácica aumenta y la frecuencia cardíaca sube para compensar esa disminución en el gasto cardíaco. Se mide la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca mínima en cada ciclo, se promedian y el valor normal es de más de 10 latidos por minuto. Cuando el valor supera, está debajo de los 10 latidos por minuto, nos habla de que el sistema nervioso parasimpático no se está activando y por lo tanto no hay una variabilidad entre la máxima y la mínima de cada ciclo. El índice de Valsalva, que es lo que nosotros hablábamos, o sea, se saca haciendo una maniobra de Valsalva. Cuando se evalúa el tono parasimpático, se inhibe cuando hay taquicardia y se activa al final cuando hay bradicardia, y se divide la frecuencia cardíaca máxima de la maniobra con la frecuencia mínima después de la maniobra, y el valor normal debe de ser de más de 1.2. Después está el índice 30-15,
que es una prueba en la cual el paciente inicia en decúbito y se pone de pie sin ayuda, y es esperado que la frecuencia cardíaca aumente y alcance su frecuencia máxima en el latido 15 después de ponerse de pie, seguido de una disminución de la frecuencia cardíaca que es máxima o es su punto más bajo al latido 30, que es cuando ya, digamos, se regulariza el tono simpático y parasimpático. Entonces, para sacar el índice se divide en los intervalos RR más largo y RR más corto, y el valor normal es más de 1.01. Entonces, esta prueba claramente idealmente se tendría que hacer en una mesa de inclinación con un monitoreo electrocardiográfico continuo, contando los latidos y el RR. Y existen otros métodos, como son la medición de catecolaminas en plasma. El valor de norepinefrina plasmática en reposo indica un tono simpático basal, y podemos hacer una prueba cuando el paciente se pone de pie. Tomamos una muestra cuando está en decúbito y otra muestra cuando está de pie a los 5 minutos, y se debería de duplicar la concentración de norepinefrina en plasma a los 5 minutos. En pacientes con sistema nervioso autónomo defectuoso esto no ocurre, la elevación no alcanza la duplicidad del valor basal. También se puede evaluar con un monitoreo ambulatorio de presión arterial, en el cual podemos documentar hipertensión en decúbito, si incluimos el marcador situacional y la inversión del ciclo circadiano de la TA, con pérdida del patrón de dipping en la noche. Pues bueno, eso es todo. Muy bien. Sí. Lo primero es que la idea es que las hagas como esa. Si no hay meses de producción, pues muy difícil que las puedas hacer, porque además tienen capacidad de inmediatamente bajas el paciente y pues riesgo de progresión, y además saben que los sujetos probablemente que te hagan cita. Cuando empezamos a hacer aquí, no tenemos mesa de paciente. Bueno, ya te tenemos ahorita, pero no sé. Las sesiones en radio siempre estaban las mesas que menos usaban, y ahí eso nos inclinábamos y sí, tratábamos de acostumbrarnos, pero era muy complicado. Pero siempre muy interesados. Ahorita tenemos mesa, pero tenemos un año con la mesa, un año instalado, pero no tenemos acondicionado todo. Tiene que haber un modelo cardiográfico, tiene que haber un manual específico para las pruebas. Y bueno, si no se consigue, para que no sea básico, pero convencional. Siempre, si no piensan en su economía, nunca va a haber. Y ya vieron que es mucho más frecuente de lo que se esperaba. Se creía es muchísimo más frecuente de lo que se esperaba. Los grandes son pocos que van a recordar, pero son pocos médicos los que piensan en los médicos que están tratando, o los derivan aquí. Desde que ahorita tenemos y a pensar si el paciente que tiene nicotina, que tiene síntomas, simplemente porque no quiere decir que no el peso con la ciudad fría, pues hay que pensar que tiene algún grado de misofonía y hay que hacer las pruebas los comienzos, pero sobre todo la semiología de los síntomas. Y desde cuando empieza, cuando no hay daño orgánico, siempre empieza en la evidencia. La mayoría de las mujeres, no sobre todo mujeres, la mayoría de las veces, como es un cerebro de adolescencia, que todavía no termina las condiciones neurales, toda esta intermodulación, un porcentaje importante puede, hasta el 50% desaparecen espontáneamente de adultos jóvenes, ya cuando terminó la maduración cerebral, y cuando ya están todas las condiciones neurales determinadas. Pues habitualmente, en un número muy importante, desaparece espontáneamente todo este tipo de discapacidades. En quienes persisten, se tiene que
Es ahí la información y la votación del enemigo, de que va a tener siempre eso, y que las medidas tienen que detectar efectivamente. En todos los casos de disautonomía, ya ven que siempre lo primero es la población simpática. Ya después viene, si hay o no hay una respuesta de toda la simpática, pero quien inicia todo es el simpático. Si bloqueamos el sistema simpático, vamos a ver como síntomas. Siempre y cuando sea tolerada la función material, por ejemplo, como mencionábamos cuando no, pues, las medidas como el aumento de la consumo de líquidos, podría ser críticas, aumentar el consumo de sal, el ejercicio aeróbico, el que nunca se quede de pie después de hacer ejercicio, el que acostado, el sentarse o acostarse, el uso de medias elásticas, con presión hasta completas, cuando a pesar de todas estas medidas siguen teniendo su papel activamente. Y fármacos, beta bloqueadores o los esteroides inmunocorticoides, específicamente por los son funciones de mejor funcionamiento. Entonces, aquí lo importante es que siempre piensen en probabilidades. En el adulto mayor es muy fácil, bueno, después de los 65, por cierto, ya cambió los grupos de edad. Entonces, ahora de los 18 a los 65 años somos jóvenes. Pues cuando entonces, después de los 65, pues hay cambios, puede haber enfermedades neurológicas que van, porque ya hay daño orgánico. En los adolescentes no hay daño orgánico, es funcionamiento pleno, funcionamiento del sistema nervioso puro. Conforme pasan los años, se van a ver muchas cosas. Desarrollar, cambios neurológicos, pero es pensar en el comportamiento que pueden ser. Pero en los países que se encuentran en Estados Unidos, que tenemos como los profesores, hablan de efectos Twitter. Ustedes, por ejemplo, cuando tienen control de cardiología o incluso de coronario, etcétera, el efecto de los Twitter, consideración por una relación moderada o consistente consideración, ustedes siguen considerando o no lo consideran. No, Twitter es el papel fisiológico de los no es la además, yo soy una teoría más en la noche que están muy están identificados en muchos textos. Entonces me gusta el loco, si te tienen con los profesores en una intensidad para evaluar diferentes símbolos fisiológicos. Y en los pacientes que tienen una hipotonía, tal vez los barrios de la literatura, pero los que son, por ejemplo, porque somos cuando nosotros tuviésemos presentado bien, que hubieran diferentes que ya hay algo que tengamos que hacer, cuando tuvieran el autismo, pero sí se hace. Y lo que me pasa es que no solamente una IU que hizo toque de tipo, pero creo que considerar algo de lo que pasa es que cambia todo. Para empezar, si cambia ese punto, ya la existencia ya están perdidas. Y nosotros digamos, pero la respuesta no va a ser dependiente de no, pues esa es demostrando algo. Es impresión psicológicas. Pero realmente no hay nada tratado para eso, así con disautonomía, y que están en terapia intensiva, mucho de seco, porque de entrada ya está todo alterado. Y ya no quitas todo, y el mismo cuadro psíquico también quita todo. Doc, una duda. Cuando se hace la prueba de la mesa de inclinación, ¿cómo se establece la velocidad? ¿Se individualiza para cada paciente de la mesa de inclinación? O sea, no importa la velocidad de la... Es poco a poco, es rápido, es inmediato. Ok. Es inmediato.
pones a 80 grados inmediatamente. Sí. De hecho, hay automáticas y hay mecánicas. La mecánica, la manivela, pero las eléctricas se rotan inmediatamente para subir. Sí, es rápido, la operación es rápido, no hay una velocidad para. Ok. Y si cuando lo bajas, si se rápido, si hace que el sol ya por mi casa, te baja rápido. Entonces, eso lo pones. Gracias.